¿Cómo calcular el WAP? El costo promedio ponderado WAP es una media ponderada de la rentabilidad de la deuda y el capital propio. El WAP contempla el peso de la deuda y el capital propio dentro de la estructura de capital de cada empresa y determina cómo cada recurso afecta el costo de capital de la misma. Una empresa eléctrica está proyectando realizar una inversión de $2 millones, manteniendo su nivel de financiamiento actual. Deuda entre patrimonio igual a 1.5. Inicialmente, el endeudamiento con terceros estará compuesto por un financiamiento a largo plazo del BCP por $600,000 a una tasa anual del 10% y una emisión de bonos equivalente al mismo importe a una tasa anual del 7%. Si el costo de oportunidad es de 14% y la tasa de impuestos es de 30%, calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Entonces, el importe del banco BCP es de $600,000 a una tasa anual del 10%, a una tasa anual del 10%. Y una emisión de bonos equivalente al mismo importe, bonos 600,000, a una tasa anual del 7%. Y el total es de 2 millones el importe total es de $2 millones. Ahora, aquí, deuda entre patrimonio es igual a 1.5. Entonces aquí voy a reemplazar deuda, que es igual a 600,000, que corresponde al BCP, más 600,000, que corresponden a los bonos. 1.200.000. Aquí voy a borrar. Y el capital propio, es decir, el patrimonio, que es igual. Multiplicamos 1.200.000 por 1, que divide a 1.5. Y el capital propio es por un valor de $800,000. Si sumamos, vamos a obtener 2 millones. La inversión inicial, $2 millones. Ahora, el capital propio tiene un costo de 14%. ¿Ya? El 14%. ¿Ya? Ya tenemos los datos. Fuente, capital propio, 800,000. BCP, deuda, 600,000. Bonos, deuda, 600,000. Y la suma nos da 2 millones. Ahora, para calcular el WAP, vamos a calcular el porcentaje de participación. Se divide capital propio entre total. El siguiente, deuda entre total. Luego el siguiente, 600,000, deuda, bonos entre el total. Y obtenemos los pesos, ¿no? 40% de capital propio, 30% deuda en el BCP y otro 30% deuda en bonos. Ahora, la deuda, en este caso corresponde al BCP y bonos, la deuda, la deuda genera un escudo fiscal.
por lo que debe considerar el costo de capital contemplando el efecto de los impuestos. ¿Ya? La deuda, en este caso BCP y bonos, la deuda genera un escudo fiscal. ¿Ya? Por lo que debe considerar el costo de capital contemplando el efecto de los impuestos. Acá, el costo antes de impuesto de la deuda BCP es 10%. Después de impuesto, que es igual, multiplicamos porcentaje de participación por costo antes de impuesto por 1 menos el impuesto a la renta. Entonces el costo después de impuestos de la deuda BCP, 2.10%. ¿Ya? Recuerda que la deuda genera un escudo fiscal. Los bonos son una deuda. Entonces, el costo antes de impuesto de los bonos es 7%. Después de impuestos, multiplicamos porcentaje de participación por costo antes de impuesto por 1 menos impuesto a la renta. 1.47. El capital propio antes de impuesto, 14%. Después de impuesto, se multiplica 14% por el porcentaje de participación. Solamente la deuda genera un escudo fiscal. ¿Ya? Solamente la deuda. Sumamos y obtenemos el WAP, el costo promedio ponderado de capital, 9.17. En decimal, 0.0917. La alternativa A. Listo. Y tenemos el ejercicio resuelto. Hemos aprendido a calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital.